el recurso que ella puede aportar, que es su información genética, la transmite, pero ya no es ella la que gesta el producto. Por lo tanto, ya no hay un desgaste mayor. Sin embargo, sigue siendo que se trabaja con compatibilidad sexual, porque hablamos de la cruza. Más bien, bueno, sí es cruza, pero más en concreto es la fecundación entre un gameto masculino y femenino. ¿Y qué ha pasado con relación a las plantas? Aquí les muestro un cultivar de jitomate, ¿sí? De bajo porte. Aquí está la planta con sus frutos, ¿sí? De ahí señalo que lo que nos interesa a nosotros, que es el ADN, está en las células y particularmente en el núcleo. Que cuando esta célula se va a reproducir, este ADN que está en el núcleo se organiza en cromosomas, ¿sí? Y aquí está la molécula de ADN que vamos a analizar. Vamos a analizar tanto qué pasa con ese ADN cuando se organiza en cromosomas, como la forma en que está estructurado el ADN, ¿sí? Qué componentes y cómo están estructurados. Bien, entonces, en las plantas, ¿qué se ha logrado? Bueno, en las plantas se ha logrado, déjenme avanzar. Quiero llegar a esta. ¿Qué se ha avanzado en las plantas? Bueno, en las plantas se ha avanzado en la forma en que se propagan algunas especies. ¿Esto cómo salió y cómo se les ocurrió a los que propusieron estas técnicas que ahora son bastante usadas? Bueno, los hombres, decía yo, han sido capaces de observar, ¿sí? Esa capacidad de observación de lo que ocurre en la naturaleza, de los procesos que se producen, de los resultados que se producen. Veles, deje de estar rayando, por favor. Esos procesos de las esa observación de la naturaleza les llevó a observar que había algunas plantas que se reproducían o que se propagaban, mejor dicho, sin que hubiese necesidad de una fecundación entre los gametos de las plantas, ¿sí? Obviamente los nombres a lo mejor no los tenían claros como ahora los conocemos, sin embargo, sí observaban qué ocurría cuando un grano de polen fecundaba a un saco embrionario, ¿sí? Y que había casos en que no se requería de que el grano de polen fecundara un saco embrionario, que la planta podía propagarse por sí misma, ¿sí? Hay cultivos que se manejan de esta manera, que no se basa en la siembra de semilla, ¿sí? No se basa en la siembra de semilla porque no es lo que se hace, no es resultado de una reproducción sexual, sino es de una propagación asexual, ¿sí? Entonces, pregunto a ustedes, como ya llevaron un curso de agronomía, ¿qué cultivos se manejan basándose en la propagación vegetal, sin que sean resultado de una fecundación? Yo. Ajá, dime cuál. Cultivos como puede ser el plátano, la caña, es bastante, y algunas, ¿cómo se llaman esas? Bueno, me quedo con esas dos, profala, el plátano y la caña. Así es. ¿Algún otro puede aportar algo más o no? Sí, también la parte de las fresas. Los lírios también. ¿Las fresas? ¿Qué otro? ¿Podría ser el café? No. No, el café sí se... Los lirios, ¿no? ¿Cómo? Los lirios. ¿Los qué? Lirios. Los lirios. Bueno, algunas plantas de ornato, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué otro conocen? Maguey, sí. El nopal, puede ser. El maguey y el nopal, efectivamente. ¿Sí?
Entonces, como ven, hasta nuestros días se ha aprovechado esto que los hombres observaron, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, algunas plantas, algunos autores dicen que todas, ¿sí? Tienen la facilidad de propagarse, ¿sí? Bueno, pero esa propagación, ¿qué significa? Significa que es el mismo individuo el que es capaz de generar otro nuevo individuo que va a crecer, va a llegar a la madurez sexual y que va a morir en algún momento, ¿sí? Pero no necesitó de la participación de los gametos, ¿sí? No lo necesitó. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, haga esta práctica, ¿sí? Trate de propagar alguna especie. Por ejemplo, una que es muy facilito, se llama violeta africana. Es una planta de ornato, ¿sí? Es muy fácil de propagar. Háganlo, por favor, o si tienen posibilidades de una piña, pues quién sabe dónde vivan, ¿verdad? Pero traten de hacerlo y comparativamente pongan un frijolito. Seguramente en la primaria o en el kinder hicieron esa práctica de germinación, ¿verdad? ¿Sí? En agronomía debieron haber hecho una, pero con eso de que estamos trabajando en línea, no sé cómo estarán implementando las prácticas. Pero háganlo ustedes. Díganme, ¿hicieron esa práctica de germinación del frijolito cuando iban a la primaria? Sí, profa. Bueno, entonces hagan eso otra vez y comparativamente propaguen una planta, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué quiero que hagan eso? Porque necesito que recuperen su capacidad de observación. Luego en la sociedad nos matan esa capacidad de observación, ¿verdad? Bueno, hay que rescatarla, ¿sí? Traten de ver esas dos prácticas que además son importantes en las prácticas agrícolas. Bien, basándose en esa observación, a algunos investigadores se les ocurrió desarrollar esta técnica que se llama propagación vegetal, micropropagación vegetal o cultivo de plantas in vitro. ¿Sí? ¿Cómo le hicieron? Bueno, tomaron un corte de una planta. ¿Qué corte? Bueno, puede ser de cualquier parte, pero se recomienda que sea de las zonas de crecimiento, de las hojitas tiernas, de la raíz que siempre está creciendo, ¿verdad? ¿Sí? A ese corte le llaman explante. Ese corte se pone a cultivar en un medio de cultivo artificial. Este medio de cultivo es casi sólido. Bueno, es como una gelatina. Es duro, pero, bueno, sólido, pero blando, ¿verdad? Sí, así son las gelatinas. Justamente el medio en el que se utiliza se basa en utilizar agar. El agar es como una gelatina, pero muy purificada, que se utiliza en el laboratorio. ¿Qué se le incorporaría a este medio? A ver, díganme, ¿qué necesitan las plantas cuando las cultivan? ¿Agua? Nitrógeno. No, no, a ver, espérenme. Hablo de comida, no de agua. ¿Ya por ahí alguien dijo algo? ¿Qué? Nitrógeno. Nitrógeno. Fósforo. Calcio y magnesio. No me acuerdo. El famoso NPK, ¿verdad? Nitrógeno, fósforo y potasio. Son los macronutrientes. Pero hay micronutrientes. ¿Como cuáles? ¿Se acuerdan? Sí, era el calcio es uno de ellos, ¿no? El magnesio también ya había dicho, creo, uno de mis compañeros. Y el hierro. No me acuerdo cuál. Hay varios, ¿verdad? Hasta el zinc. Hasta el zinc. El cobre. Hay varios, ¿verdad? Profesora, pueden ser también los iones como sodio, potasio. El potasio ya dijimos que sí va. El NPK lleva potasio. ¿Sí? Ajá. Bien. Entonces, tiene que llevar componentes que lo utilizamos en la siembra, ¿sí? En el cultivo. Solo que aquí presentado de otra manera.
como componente de otras cosas, ¿ah? Si no le vamos a echar aquí 1 kilo de fosfato, ¿no? Del ¿cómo? Ya no sé ni cómo se llaman, ¿sí? No lo podemos echar así, pero sí van los elementos, las macromoléculas y micromoléculas presentes en otras cosas. Aquí se pone entonces un cortecito, ya sea de la hoja, pero es un corte pequeño. Imaginen que vamos a poner un recipiente como del tamaño de los frasquitos Gerber, ¿sí? Todo mundo conoce un frasquito Gerber, ¿verdad? Si utilizamos ese como contenedor, pues imaginen cómo debe ser el corte. O si usamos una caja Petri, todo el mundo conoce una caja Petri, ¿sí o no? Si la conocen, ¿cuántos cortes podemos poner? Pues, ¿qué les gusta? Sin estar muy apretados, pudiéramos poner unos 10 cuando más, ¿eh? Bueno, cada cortecito nos puede generar potencialmente un nuevo individuo. ¿Cuáles son esas etapas? Vean, aquí se ve en el primer contenedor el corte limpio, ¿sí? De la parte que se haya decidido utilizar. En el segundo contenedor, lo que vemos es que ese trocito de ese corte de la planta que se había puesto ya se deformó. ¿Sí? Vean ahora cómo se presenta. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Bueno, las células empezaron a reproducirse. Muestra de ello es que ahora ya no es un corte limpio, sino ahora está como un corte deformado, chipotudo, ¿verdad? Así presente se le conoce como callo, ¿sí? Ese callo es evidencia de que se está reproduciendo las células y que para que forme un nuevo individuo necesitan agregarle fitohormonas, ¿sí? Las fitohormonas permiten la diferenciación de los órganos, la formación de los órganos. ¿Qué se va a formar? Pues la plantita con su tallito, sus hojitas y luego el sistema radicular. Esa plantita que va a seguir creciendo, ¿sí? Vamos a tener que cambiarla de contenedor, ¿sí? Primero, si las teníamos en caja Petri, entonces ahora hay que pasarlas a un frasco más grande, ¿sí? Y si sigue creciendo, ya no va a caber en ese frasco. ¿Qué necesitamos hacer? Pasarla ahora a una maceta. Pero en esa maceta se debe manejar todavía en el laboratorio. ¿Por qué razón? Porque este medio de cultivo está esterilizado. ¿Por qué razón? Porque es un medio en el cual todos los microorganismos que andan en el aire se pueden desarrollar. Y como se reproducen mucho más rápido que las células que queremos cultivar, pues no van a dejar que estas células se nutran, se alimenten y por lo tanto no se van a reproducir. ¿Sí? Entonces tenemos que comprender que para manejar cultivo de tejidos necesitamos 2 cosas. Primero, esterilizar el medio y segundo, trabajar en un lugar a donde haya condiciones óptimas, ¿sí? Condiciones óptimas de asepsia. ¿Qué quiere decir? Casi como si estuvieran en un quirófano, ¿verdad? ¿Sí? En un lugar libre de todos microbios. Se trabaja también con una cámara que se llama de flujo laminar. Es un aparato como como si tuviéramos un cajón, pero de metal, que tiene la particularidad de expulsar aire, de aventar aire. Si nosotros nos sentamos frente a esa caja, nos va a aventar el aire a nosotros, ¿sí? Esa particularidad es importante, porque entonces, aunque entran algunos microorganismos, el aire los está repeliendo, y eso es importante, ¿sí? Entonces, además de trabajar en esa cámara, hay que utilizar guantes o las manos bastante limpias, hay que desinfectar el ambiente de trabajo y hay que trabajar siempre rodeado de mecheros. Es decir, que el fuego va a evitar que penetren algunos microorganismos, ¿sí? Y todavía aún así a veces nos falla, ¿verdad? A todo lo que se utiliza para cortar, para ponerlos, hay que lavar bien el tejido que vamos a usar y usamos pinzas, usamos tijeras, usamos navajas para cortar, de tal forma que todo ese equipo debe estar debidamente esterilizado
igual que los frascos, igual que el medio de cultivo. Se esteriliza para evitar que vayan microorganismos. Y a veces aún así se nos va, ¿verdad? Y vamos teniendo medios de cultivo con hongos o con bacterias, ¿verdad? Entonces hay que aprender a hacer esto. ¿Por qué? Bueno, porque es una gelatina. ¿Alguien ha dejado una gelatina por ahí olvidada sin que se la haya terminado de comer? ¿Chicos? Sí, profa. Y no lavan el envase, lo dejan por ahí unos 5 días, una semana, y cuando van a ver, ¿qué observan? ¿Endureció? Puede ser, pero ¿qué más? ¿No le ven como pelucita? Comienza a crecer el moho. Ajá. La pelucita son hongos, ¿sí? O a veces ven como una nata sobre la gelatina. Eso que se ve como nata son bacterias, ¿sí? Entonces, quiere decir que si este medio de cultivo es rico en nutrientes, obviamente los microorganismos van a entrar ahí. Si esto no lo han visto, pongan una gelatina por ahí y vean, ¿sí? No aparece la vida de la nada. ¿De dónde salió? Del ambiente. En el ambiente pululan un montón de microorganismos, ¿verdad? Algunos enquistados, otros por ahí medio vivos, ¿verdad? Bien, si evitamos eso, nuestra plantita ahí está. ¿Qué hacemos? Decía yo que como las hemos cultivado en un medio libre de todos los microbios, no podemos sacar la plantita directamente del laboratorio al campo, porque ¿qué haríamos? Mataríamos a la planta. No está acostumbrada a un ambiente que no está libre de microorganismos, entonces hay que irla adaptando. ¿Cómo se adapta? Bueno, decía primero en el laboratorio que gane tamaño y peso, y entonces podemos llevar esas macetitas a un invernadero, porque en el invernadero también tenemos control sobre ciertas cuestiones ambientales. Después de que siga creciendo, esa plantita se puede llevar a un vivero. Otra vez, el vivero no es campo abierto, todavía controlamos otras cosas ambientales. Y por último, se llevan a campo. ¿Sí? Todo ese proceso de adaptación es necesario, porque si la sacamos directamente del laboratorio al campo, va a tronar la plantita. ¿Se entiende, chicos? Entonces, estas prácticas así, cuando las descubren y las empiezan a trabajar, son muy útiles para propagar algunas especies. Miren, por ejemplo, en el caso del agave tequilero, el agave tequilero, ¿cómo se cultiva? ¿Cómo se establece un cultivo? Bueno, se utilizan generalmente trozos de penca de un cultivo anterior, ¿sí? Se ponen en una nueva parcela para que genere un individuo, crezca, se desarrolle y produzca la piña, que es lo que se busca. Esa piña, lo que se extrae de la piña es el aguamiel. El aguamiel es lo que se utiliza para procesarla y producir el tequila. Así que hay de tequilas a tequilas, ¿sí? Sin que pensemos en que nos emborrachamos, hay desde tequila que parece una marranilla, que es bien barato y sabe, pero a rayos, hasta tequila muy caro. Si a mí me preguntan, a mí me gusta, de las bebidas que me gusta tomar de vez en cuando, es el tequila. Y el mejor tequila que he probado que nos venden aquí en México es el Herradura Plata, ¿sí? Tiene un sabor muy bueno, ¿sí? Algunos dicen que Don Julio, la verdad es que no me gusta a mí porque deja un saborcito así como de humedad o de choquío, y eso no me agrada. Herradura no deja ese saborcito como choquío, ¿sí? Bien. Sin embargo, el mejor tequila no se queda en México. El mejor tequila se exporta, ¿sí? Pero ¿cómo saben si es de calidad de exportación o no? Bueno, para eso hay un grupo de gente que se les llama catadores. ¿Qué hacen los catadores? Pues están probando las piñas. Cuando tienen un cultivo
individuos que provienen de distintos lugares, ¿sí? ¿Qué lo que hacen? Van marcando de dónde toman la piña. Así que cuando el catador prueba alguna piña y dice, este tiene un aguamiel de calidad de exportación, a la planta la selecciona. ¿Por qué? Porque con esa planta van a intentar establecer una parcela con esos individuos que tienen esa misma calidad. ¿Cómo le hacen normalmente? Bueno, generalmente de una penca se obtienen 3 trozos. Cada trozo puede generar un nuevo individuo. Vamos a suponer que una planta tenga 20 hojas. ¿Cuántos cortes puede obtener si de cada uno obtiene 3? 60. Entonces, quiere decir que apenas obtiene 60 individuos que va a poner en otra parcela. Así que si le interesa estar reproduciendo ese individuo porque tiene un sabor exquisito su aguamiel, entonces le va a llevar varios años, ¿verdad? Vamos a suponer que en una hectárea requirieran de 600 individuos, ¿sí? Esta persona que generó 60 individuos en el primer año, le va a llevar bastantes años reproducirlo. Perdón, pero es que hay que decir esto. Yo pongo la hojita, el trozo de la penca, y hasta los 7 años más o menos ya tengo al individuo con su piña. Así que imaginen, si yo quiero propagar a que encontré, con un sabor exquisito, la primera vez que yo utilice ese individuo, genero 60 nuevos individuos. Me va a llevar 7 años para tener 120 y así irlos duplicando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando tenga 120, ¿cuánto puedo generar? Multiplique por 20 hojas y luego por 3 para que vean cuántos individuos tendrían a los 14 años. Tendrían 7,200. Maestra, ¿no se generarían en los primeros años 180 individuos? A ver, si tiene 20 pencas multiplicado por 3, ¿cuántos tiene? Con 60 y 60 por 3 serían 180, ¿no? A ver, son 20 hojas, 20 pencas, y de cada penca saca 3 trozos. ¿Cuántos trozos tiene? Son 60 trocitos. Y cada trozo le va a generar un nuevo individuo. Esos individuos a los 7 años ya llegaron a la madurez, ya tienen la piña. Y cada individuo ahora le puede generar 60 individuos. Ahora sí multiplique 60 por 60. ¿Cuánto tendría? Ya. 3,600. O sea, ahora sí ya tendría. Es un crecimiento exponencial. No solamente para una hectárea, sino para más. ¿Sí? ¿Entienden? Entonces, así se propagan de manera, digamos, convencional. ¿Sí? ¿Cómo ha apoyado esta técnica de micropropagación vegetativa? Pues miren, con si encontráramos a un individuo con esas características de excelencia, de exquisitez en su sabor, en lugar de generarnos 60 individuos, ¿escuchan? Si antes decíamos por una penca nos produciría 3 individuos, ahora por una penca estaría produciendo alrededor de 350 individuos. ¿Sí? Entonces multipliquen 20 hojas que tiene por 350, ¿cuántos tendríamos? 7,000. Ya tendríamos para una hectárea, ¿verdad? Suponiendo que necesitáramos 600. No, ya tenemos para más. Dije que 600 por hectárea. ¿Sí? Entonces tenemos 7,000. ¿Sí? Entre 600 ya podemos cubrir 11 hectáreas y media, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Esta técnica entonces ayuda mucho en optimizar el recurso de un individuo que ha sido seleccionado, pero además tiene otro beneficio. Para el caso del agave tequilero, el tiempo se reduce más o menos a 3 años y medio, ¿sí? Para que un individuo cultivado desde aquí hasta que esté formando la piña
nos lleva alrededor de 3 años y medio. O sea, se reduce el tiempo a la mitad. Esto es importante, por supuesto. ¿Cuál es la desventaja de utilizar esta técnica de propagación? Bueno, igual la otra, ¿verdad? La convencional. ¿Cuál es la desventaja? Que estamos propagando el mismo genotipo, el mismo tipo de individuos, de tal manera que si hay una enfermedad o llega una plaga, les pega, pero parejito a todas. ¿Por qué? Porque tienen la misma información genética. ¿Se entiende, chicos? Entonces, cuando ustedes están en su ejercicio profesional, deben considerar esto, ¿sí? ¿Cuándo conviene propagar así y cuándo debemos tener cuidados? ¿Sí? A veces no hay de otra más que propagar así, pero hay que entonces extremar precauciones, ¿eh? Para evitar que ocurran algunos problemas. Imagínense que ya tenemos 11 hectáreas y nos llegó por descuidados porque nos fuimos de puente, nos fuimos de vacaciones y no cuidamos o aplicamos algo. Imaginen lo que ocurriría. Pues las 11 hectáreas se las chutó una plaga o una enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Bueno, hay muchas formas de controlar, eso es lo que van a analizar más adelante. Bueno, depende de la carrera que elijan, ¿verdad? Sí, si se dan a parásitos o a fitotecnia, pues por excelencia ahí cuidan la salud de las plantas. Bien, entonces, esta técnica, si la ven aquí descrita, está señalando que propagan células que está propagando células somáticas, ¿sí? Si es de hoja, raíz o tallo o meristemos, que son células de crecimiento, zonas de crecimiento, son células somáticas, cuya característica es que tienen 2 juegos de cromosomas y se les conoce como diploides. Está generando, utiliza células de un individuo así y va a generar entonces individuos como el que aparece aquí en la maceta. Uy, quién sabe qué hice. Como el que aparece en la maceta. ¿Cómo será esos individuos? Díganme. ¿Iguales? Ajá, exactamente iguales. Déjenme ver qué hice. Sí, exactamente igualitos, ¿ah? ¿Sí? 2N. Entonces, individuos también 2N. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Después de que se manejó bien esta técnica, se empezó a trabajar ahora no solo con células diploides, sino con células, o sea, con gametos, que son células haploides. ¿Sí? Por ejemplo, se empezaron a cultivar anteras. ¿Sí? Las anteras tienen los granos de polen, ¿sí? Esas anteras granos de polen lograron desarrollar individuos que llegaron a la madurez sexual. Por lo tanto, entonces, individuos haploides también. ¿Cuál era el problema de estos individuos haploides? Que eran muy frágiles. No podían vivir fuera del laboratorio, ¿sí? Por la fragilidad. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, muy sencillo. Produjeron 2 individuos haploides, los dejaron a que llegaran a la madurez sexual y entonces toman sus gametos, que también sus gametos eran haploides. Al fecundar un individuo haploide con otro haploide, generaban la diploidía. ¿De acuerdo? ¿Por qué los individuos haploides forman gametos haploides? Porque no hay células que vivan con menos de la cantidad de cromosomas N. ¿De acuerdo? Ahora, no les doy un número concreto porque N y 2N depende, el número, su valor depende de la especie, ¿sí? Si habláramos de maíz, por ejemplo, es 2N igual a 20. ¿Cuántos gametos llevaría cuántos cromosomas llevaría en sus gametos? La mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Si 2N es igual a 20, por lo tanto, N es igual a ¿qué? Es álgebra, niños. Jóvenes, ya no son niños. Serían 10, ¿no? 10, exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando llegaban a cultivar individuos haploides
y los llevan a la madurez sexual, luego pueden operar la fecundación de los gametos y reconstituir la condición diploide, ¿sí? ¿Por qué no se emplean estas técnicas en todos los cultivos? Bueno, porque para algunos sería muy caro utilizar esta técnica. Por ejemplo, el maíz. Propagarlo así es carísimo. ¿Para qué lo hacemos? Salvo cuestiones de suma importancia que se puedan cultivar así, pudiera ser, pero para el consumo o para la obtención de grano, no es muy caro hacerlo así. ¿Sí? Por ahí me platicaba un muchachito que fue mi estudiante, mi alumno, que estuvo trabajando en unos invernaderos en Jalisco, donde el maíz lo manejaban en invernadero. Y dice, ¿y para qué? Pues es carísimo, ¿no? Y sí, lo que pasa es que me dice él que utilizaban una variedad especial porque de ahí obtenían unos colorantes que parece ser que utilizaban en los dólares. Ajá. Por lo tanto, secreto, pues él tampoco me dijo qué variedad ni dónde estaban, porque él tiene que firmar un documento de confidencialidad, ¿sí? Igual el que vende ese maíz a los gringos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si obtienen los tintes es bien fácil, ¿no? Y si se fijan, no los siembran en Estados Unidos, sino van a otros países. Bien, ¿en qué otros casos es posible utilizar esta técnica de propagación vegetal? In vitro. En ornamentales, ¿sí? En frutales, ¿sí? En especies y en algunas especies forestales, ¿sí? Aquellas especies que tienen problemas para desarrollarse por su cuenta, bueno, se pueden trabajar así y van y se trasplantan, ¿verdad? Entonces, así es como se puede utilizar esta técnica. Y aquí señalo, esta técnica es muy importante cuando hablamos de los transgénicos. Más adelantito vamos a ver por qué. Bien, vamos a avanzar. Bien, entonces, aquí les muestro unas fotografías de cultivos reales, ¿verdad? Aquí está una caja de Petri con varios explantes. Aquí ya un explante está en callo, aquí está otro en callo, y por aquí otro ya van casi en callo. Más adelante, ese callo, después de que le aplicaron fitohormonas, vean cómo ya está formando un nuevo individuo. Ahí está su tallito, sus hojitas, y aquí está la raíz, por ahí se alcanza a ver. Esta es el mismo frasco, pero visto del fondo. Ahí se ve bien el sistema radicular. Aquí se extrajo una plantita de ese medio y algunas se trasplantaron a maceta. Cuando se trasplantan a maceta en el laboratorio, el suelo debe estar esterilizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta plantita viene de un ambiente muy estéril, ¿sí? Entonces el suelo también debe estar así. Y se le pone además un vaso para simular un microinvernadero, ¿verdad? Ahí. Cuando gana tamaño, se le quita el vasito y aquí tenemos a la planta todavía con el suelo desinfectado, ¿verdad? Esterilizado. Y aquí ven al lado ya una planta grande, está en el laboratorio, ¿sí? Porque seguramente, bueno, son sus experimentos, ¿sí? Y ahí está en su maceta, en el laboratorio, ahí están los frutos, ¿sí? ¿Cómo pasaríamos en qué etapa pasaríamos a la plantita al invernadero? Pues más o menos así, un poco más grande que esta, ¿sí? Al invernadero para que se vaya adaptando paulatinamente a un ambiente distinto, ¿sí? Así como con el jitomate, con cualquier especie que se trabaje, se siguen los mismos pasos. Bien, en esta diapositiva les muestro qué se puede hacer utilizando la micropropagación vegetal. Es el cultivo de órganos, el cultivo de callos o el cultivo de células, ¿sí? Todas estas técnicas se pueden utilizar basándose más o menos en el mismo principio. Y aquí están descritos, ¿verdad? Dice que
Los métodos en que se utiliza esto es la propagación clonal, el cultivo de óvulos y embriones, el cultivo de anteras, la variación somoclonal y hibridación de células somáticas y la ingeniería genética. O sea, la ingeniería genética utiliza también esta técnica, ¿sí? Más adelantito vamos a ver cómo la utiliza la ingeniería genética, ¿sí? Es muy diferente a lo que se logra con estas otras técnicas, ¿sí? Ajá. Con la ingeniería genética no se producen individuos exactamente como clones. Bien, si no hay preguntas, continúo. Bueno, después de que se habla de las plantas que se lograron propagar de esta manera, en plantas no hubo mucho avance así espectacular, ¿verdad? Como en los animales, ¿sí? Pero sin embargo, estamos hablando ya de que esta técnica permite llegar a la ingeniería genética, pero todavía no hablo de ella, no es el momento, ¿sí? ¿Qué se había logrado? La propagación y de todas estas variantes, ¿sí? Después, más bien esto se generó un poco después del descubrimiento de que el ADN era el responsable de transmitir la herencia, ¿sí? Se desarrollan estas técnicas más tarde, ¿por qué? Porque en la década de los 50, Hershey y Chase desarrollan dos experimentos mediante los cuales demuestran que el ADN es responsable de transmitir, que es el responsable, más bien, es lo que pasa de una generación a otra, es lo que pasa de padres a hijos, ¿sí? Esto, recuerden, dije en el 52, las técnicas estas de propagación in vitro estuvieron desarrollándose a partir de los 40, probablemente finales, se perfeccionan en los 50, bueno, en los 70 es a donde ya tienen una amplia difusión, en donde empiezan a utilizarse en diferentes especies, ¿sí? O sea, son como 20 años después de que se acepta que el responsable de la herencia es el ADN, ¿sí? Sin embargo, aunque hay este desfase, el ADN se tardó un poco más de tiempo porque tenía que investigarse más en relación a su estructura, tenían que mejorarse las herramientas de análisis para poder analizar mejor el ADN, ¿sí? Se necesitaba también más trabajo de los investigadores para rastrear bien qué pasaba con ese ADN en organismos superiores, porque vean, el experimento de Hershey y Chase se basa en utilizar virus y bacterias, ¿sí? Ustedes ya deben saber que las bacterias son parasitadas por virus, ¿sí? ¿Sí? El predador de las bacterias son los virus, ¿sí? Así que, sabiendo eso y conociendo que la estructura de los virus es tan sencilla, ¿de qué están constituidos? De esto que parecen patas. Esto que aquí aparece de color rojo, ¿sí? No es otra cosa más que una proteína. Y lo que está dentro, que aquí aparece de color negro, es ADN. O sea que su estructura es muy simple, ¿sí? No tiene otra cosa más que una proteína y ADN. La bacteria, que también es de los organismos más sencillos, no es tan simple como un virus. La bacteria tiene pared celular y tiene una serie de organelos, ¿eh? Bueno, y además, por eso considerando que era parasitada por algún virus, ellos diseñaron estos dos experimentos. Bien, esta bacteria que utilizaron es Escherichia coli y el virus que utilizaron para sus experimentos es el bacteriófago T. ¿Cómo le hicieron? Bueno, en un experimento pusieron a los virus en un medio donde había azufre marcado. ¿Qué es eso de azufre marcado? Bueno, que aumenta el peso molecular, manipulan al azufre y aumenta su peso molecular. De tal manera que verlo con rayos X o al microscopio se ve
inmediatamente se identifica el azufre pesado, ¿sí? Entonces, aquí modificaron el azufre y el ADN no lo tocaron. En el experimento alterno hicieron al revés. Modificaron el ADN marcándolo con fósforo, ¿sí? Y la proteína la dejaron sin modificar, ¿sí? ¿Cómo pueden hacer eso? Bueno, pues porque el ADN lleva fósforo y acá porque la proteína lleva azufre. Puede llevar otros componentes, pero lleva azufre y el ADN no lleva azufre. Acá el ADN lleva fósforo. ¿Sí está entendible, chicos? Bien. Después de sus experimentos, lo que encontraron es que cuando analizaron qué pasaba con la proteína, notaron que no hubo ningún cambio en la bacteria, ¿sí? Que el virus inyectaba su ADN al interior de la bacteria, ¿sí? Y que la proteína que se modificó quedaba fuera. Entonces no ocurría ningún cambio no observaban ningún marcaje en la bacteria. ¿Por qué? Porque la proteína quedaba fuera. Lo único que introducía el virus a la bacteria es el ADN. Ese ADN se multiplicaba en la célula, en la bacteria, ¿sí? Pero no se notaba ninguna evidencia del marcaje del azufre marcado, ¿sí? Por lo tanto, quería decir, lo que introduce el virus a la bacteria para que se reproduzca y genere nuevos individuos es ADN, no la proteína. En el experimento alterno, como ven en la imagen, ahí sí se reprodujo el ADN y un ADN marcado. ¿Qué evidenciaba esto? Que lo que pasaba de una generación a otra era el ADN y no la proteína. Con base en estos experimentos, también en la década de los 50, un poquito después de los trabajos de esta Martha Hershey y del otro señor Chase, que no me acuerdo de su nombre, basándose en esos trabajos, varios químicos intentaban ver entonces cómo estaba estructurado ese ADN. Fue gracias a la propuesta de Watson y Crick, basada en los trabajos que hizo la doctora Rosenthal, propusieron este modelo, ¿sí? Este modelo lo vamos a analizar un poco si es que llegamos a esa etapa, ¿sí? Que espero que sí. Este modelo es el que nos imaginamos siempre que pensamos en ADN. Díganme si no viene esta imagen a su cerebro, a su cabeza. Desde luego, ¿verdad? Porque se ha popularizado, ¿sí? Nos dicen ADN y enseguida pensamos en esta imagen, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Bueno, esa doble hélice, cómo se estructura, ¿sí? Y cómo se reproduce y demás, ¿de acuerdo? De manera muy elemental, no podemos profundizar porque nos harían falta más cursos y más tiempo, desde luego, ¿sí? Entonces, a partir de la década de los 50, empiezan a hacer una serie de experimentos y estudiar el ADN al derecho y al revés para saber qué es lo que pasaba. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde está el ADN? Pregunta que resolvió la biología celular, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra el ADN? Ahora todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? ¿Dónde? En las células. ¿En qué parte de las células? ¿Alguien me puede decir? En el núcleo. En el núcleo. Y un poquitito en la mitocondria, ¿sí? Pero la mayor parte, lo más importante, está en el núcleo. Entonces, una vez que se descubre del ADN, se descubre también que todos los seres vivos, absolutamente todos, tenemos ADN, ¿sí? Y que ese ADN pasa de padres a hijos en todas las especies, ¿sí? Una vez que se descubrió eso, entonces empezó una carrera loca en la genética molecular, así se llama esta rama. ¿De acuerdo? Bien,
Entonces, antes de entrar en la parte esta que sigue. Uy, que tengo tarea. ¿Tienes tarea? Ajá, está fácil. ¿Está en clase de genética o haciendo la tarea? ¿Quién habló? Bien, en esta diapositiva les muestro cómo podemos organizar lo que hemos visto y lo que nos falta por ver, ¿sí? Hemos visto la genética tradicional o convencional. Hablamos desde la domesticación hasta las cruzas como herramienta de mejoramiento genético. Esta genética tradicional se basa en cruzamientos entre individuos de la misma especie o que pertenecen al mismo género. Como condición es que puedan ser, que sean sexualmente compatibles. ¿Sí? ¿Qué se ha logrado a partir de aquí en vegetales? La domesticación, cruzamiento, selección y propagación natural. Todavía basándose en esta característica que dije, ¿sí? Que sean sexualmente compatibles. En animales, ¿hasta dónde se avanzó? Domesticación, cruzamiento, selección e inseminación artificial. Todavía basándose en esto que dije, en que los individuos sean sexualmente compatibles. La genética alternativa, una vez que se avanza en el conocimiento del ADN, la genética alternativa se basa en trabajar con la información genética entre organismos de la misma especie o género o incluso individuos que no pertenezcan a la misma especie, ¿sí? Individuos diferentes, ¿sí? Incluso puede ser del reino vegetal y del reino animal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, como dije hace un rato, se sabe ya que el ADN de todos los seres vivos es el mismo, ¿sí? Vamos a ver en qué varía más adelante, ¿sí? En cómo podemos ser al mismo tiempo que tenemos el mismo ADN, porque no somos iguales. Bueno, eso trataremos de explicarlo en la siguiente unidad. Con base en el conocimiento del ADN y con base en todas las técnicas biotecnológicas que puedan ayudar en el mejoramiento genético, en los vegetales que se logró, el cultivo de tejidos 2N, el cultivo de tejidos haploides y los organismos genéticamente modificados. En animales, ¿qué se logró con apoyo de la biotecnología? Trasplante de embriones, clonación animal, clonación embrionaria y organismos genéticamente modificados, ¿sí? Es decir, que en ambos casos, plantas y animales, hay organismos transgénicos, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, pues se busca siempre producir más y mejor y sin que dañemos el ambiente. Aquí señalo en esta flecha y de color morado que hay también una gran aportación en la aplicación de la ingeniería genética a la salud humana. Aquí hay una de avances espectaculares e increíbles, ¿eh? Sin embargo, no hay tiempo de entrarle a esto, solamente lo menciono, ¿sí? Porque además ustedes no van a ser médicos, ¿sí? Sí tenemos que ponerle más atención al mejoramiento genético vegetal y animal, ¿sí? Entonces, avanzo. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar es las diferencias entre la genética tradicional y la genética moderna, ¿sí? O alternativa, como decía ahí en la diapositiva anterior. Vean aquí lo que se les muestra, ¿sí? Que podemos hablar de mejoramiento genético tradicional, sí, siempre y cuando los individuos sean sexualmente compatibles, ¿sí? Entonces, como ven aquí, se cruza una especie con flores rosa fuerte con una blanca y producen un descendiente con flores, un rosa muy tenue, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí hay que señalar, no siempre obtenemos lo que buscamos. Vamos a suponer que cruzamos flores rojas con blancas y yo esperaba obtener rojas.
y resulta que no aparecieron rojas, sino rosas claro, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la genética explicaría por qué se produce esto y no rojo o rosa fuerte, por qué no se produce. Bueno, ¿qué haríamos? ¿Qué estaríamos buscando? ¿Un color de la flor? No, seguramente que había otra característica importante aquí, pero queríamos conservar el color rosa fuerte. ¿Pero qué pasó? Se modificó el color. ¿Qué significa? Que cuando hacemos mejoramiento genético tradicional, basándonos en la cruza entre individuos que son sexualmente compatibles, es como si echáramos un volado. Puede ser que las características que buscamos aparezcan en su descendencia, las que queremos, y puede ser que aparezcan las que no queremos. Es como echar un volado, ¿sí? En cambio, cuando nosotros analizamos qué es lo que se produce a través de la ingeniería genética, ahí sí, se va a producir estrictamente lo que buscamos. Aquí les muestro una posible solución. Está basada en el caso del maíz. El maíz, como ustedes deben saber, requiere de cierta cantidad de humedad para que se pueda reproducir. Se habla alrededor de 450 milímetros anuales para que la planta pueda crecer. Obviamente, estamos hablando de agricultura de temporal, ¿verdad? ¿Sí? Que una buena parte de nuestro país trabaja así, es agricultura de temporal. ¿Sí? Bien. ¿Qué necesitaríamos para que y otra cosa, otro elemento importante es que sepan que una buena parte del territorio nacional, del territorio de México, una buena parte está en condiciones semiáridas. ¿Qué significa eso? Que la precipitación pluvial anual está a veces por abajo de 400 milímetros por año. Si una buena parte del país tiene esas características, entonces no se puede producir maíz. Sin embargo, cuando uno va a esas zonas áridas, uno observa algo, hay vegetales vivos. Pero ¿qué tipo de vegetales se adaptan a esas condiciones de falta de humedad? ¿Alguien me puede citar un ejemplo? Cactus. Las cactáceas, desde luego. Los cactus se desarrollan muy bien ahí. Tienen mecanismos que les permiten sobrevivir ahí. Bien, si nosotros quisiéramos obtener un maíz que esté adaptado a esas condiciones de escasa humedad, ¿qué tendríamos que hacer? Conociendo el ADN de alguna cactácea, encontrar cuáles son los genes responsables que les proveen de esa condición de poder vivir en condiciones de baja precipitación pluvial, los extraemos y los introducimos al maíz, ¿sí? Entonces obtendríamos un maíz con tolerancia a la sequía, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos? Entonces tendríamos un organismo en donde estamos introduciendo ADN de otra especie diferente. ¿Se entiende? Algunos objetan, pero si hacemos esa cruza, puede ser que en lugar de que sea resistente a la sequía, salgan las mazorcas con espinas. No, eso no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque si conocemos el ADN de la planta, ¿sí? Entonces también podemos saber qué parte de ese ADN es responsable de esas condiciones en las plantas cactáceas, ¿sí? Entonces no puede ocurrir esto como está aquí en tacha. Si pudiéramos obtener esto. ¿Se ha obtenido? No, pero tampoco quiere decir que no se pueda trabajar, ¿sí? Sí se puede obtener eso, nomás que hay que trabajarlo. ¿De acuerdo, chicos? Aquí en la genética moderna ya no importa la compatibilidad sexual, no importa. No importa ni siquiera si son de la misma especie o no. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué es lo que está aportando la ingeniería genética? Cosas muy importantes.
Sin embargo, está bastante golpeada la ingeniería genética, ¿verdad? Todo el mundo habla mal de los transgénicos, pero no hablan de los beneficios, ¿verdad? Ajá. Y luego también exageran, ¿verdad? En hablar mal de los organismos genéticamente modificados, luego le inventan, ¿verdad? Aparecieron una vez unos borregos muertos ahí en Guanajuato, ¿y qué dijeron? Soya transgénica, por eso se murieron. Bueno, ¿y en base a qué dijeron eso? ¿A poco estudiaron de qué murieron los borregos? Nunca. Nomás dijeron, es que como comieron soya que venía de Argentina, pues soya transgénica. Bueno, falta mucho por estudiar, ¿verdad? No es posible que con base en que alguien lo dijo, con eso lo creamos. ¿De acuerdo? Está muy, muy maltratado los organismos genéticamente modificados. Yo creo que en Malalit, porque hay unos transgénicos que han aportado respuestas a problemas de la humanidad. Bien, avanzo, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos ver el ADN? ¿Cómo podemos, primero, cómo lo vemos, cómo lo conocemos y luego cómo podemos tomar un cachito de ese ADN e introducirlo en otra especie? Bien, en esta diapositiva lo que les explico es cómo se obtiene, de dónde se obtiene un ADN, una muestra de ADN. Aquí se les habla de, obviamente, animales, porque se habla de una muestra de sangre, ¿sí? Las plantas no tienen sangre. Bien, a esta muestra de sangre se le agrega fenol, cloroformo, etanol, ¿sí? Para poder purificar al ADN, para poder ir quitando todo lo que sea, que no sea ADN, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? A ver, si yo tomo muestras de una sangre, llevo células, ¿sí? Esas células, para que yo pueda extraer el ADN, primero necesito romper la membrana celular y la membrana nuclear para que el ADN se libere. Pero cuando libero el ADN así, también tengo un montón de otros elementos que están ahí, ¿sí? Por ejemplo, la técnica más común para obtener ADN es que se licúe o se muela, ¿sí? Con un mortero, ¿sí? Si lo muelo con un mortero, debo congelar la parte que yo de la cual yo quiera extraer ADN. Si lo voy a licuar, pues necesito mezclarlo con una mínima cantidad de agua que esté libre de iones y de muchas cosas, ¿sí? Libre de microorganismos, etcétera, ¿sí? O sea, agua estéril. Una vez que ya tomé la muestra de donde sea, y vamos a suponer en el caso de la muestra de sangre, no la vamos a moler, la tenemos que licuar para poder obtener ADN. Si yo licúo células, ¿qué es lo que estoy mezclando? Voy a hacer una sopa cuando licúo eso, pero ¿qué obtengo ahí? ¿Qué macromoléculas tengo? Tengo proteínas, tengo lípidos y tengo glúcidos y también tengo ácidos nucleicos. ¿Qué me interesan los ácidos nucleicos? ¿Cómo me voy a deshacer de los otros? Bueno, hay varias técnicas, ¿ah? ¿Sí? Hay por ahí una técnica de guaracha, si quieren luego se las comparto. Digo de guaracha porque la pueden hacer hasta con lo que hay en su casa, para que vean ADN. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si tenemos una sopa donde están mezcladas todas esas macromoléculas, ¿cómo nos deshacemos de ellas? Bueno, unas nos deshacemos por precipitación, ¿sí? Ajá. Es decir, lo más pesado lo dejamos en el fondo, eso no nos sirve, ¿sí? O también podemos colar. Otra forma es también centrifugar. En el centrifugado, las partes más pesadas se van quedando bajas al fondo de un tubo, ¿sí? ¿Qué nos interesa? Casi siempre es el sobrenadante, lo que está hasta arriba. Hay que extraerlo con cuidado porque ahí van los ácidos nucleicos. Pero me interesa deshacerme del ARN porque no es con lo que quiero trabajar, es ADN. ¿Cómo me deshago del ARN? Con una enzima que se llama ARNasa, ¿sí? Esa enzima, ¿qué es lo que hace? Ataca el ARN y lo destruye en cachitos, ¿eh? Así que la única estructura que queda es el ADN. ¿Qué me interesa del ADN? Bueno, aumentar su cantidad. ¿Cómo le hago? Con una técnica
que se llama PCR. Esta PCR se trabaja en un aparato que se llama termociclador. Ese aparato hace esto. Se llama termociclador porque utiliza la temperatura en varios ciclos. Vean, por favor, si aquí tenemos una molécula de ADN, aumentamos la temperatura y lo que ocurre es que las dos cadenas se separan. Se le llama desnaturización. Aquí dice denaturización, ¿verdad? Porque está en inglés. Bueno, es desnaturización. ¿Sí? Se aumenta la temperatura a los grados que está aquí y lo que hace esa temperatura es que las cadenas que estaban aquí unidas se separen. Luego se baja la temperatura, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Se empiezan a pegar en las dos cadenas, ¿sí? Algunas bases complementarias a las cadenas que todavía están completitas ahí, ¿sí? Se aumenta la temperatura ligeramente, vean, en la fase anterior estaba en 55-70, ahora se aumenta a 66-72 y esto hace que se construyan las dos cadenas de ADN. A eso se le llama extensión. Resultado de este primer ciclo tendríamos ahora 2 moléculas de ADN. Si esas 2 moléculas van a un segundo ciclo, vamos a tener 4. Y si van a un tercer ciclo, vamos a tener 8 y así sucesivamente. Este es el crecimiento exponencial. ¿Sí? Pero esto ya lo hace automáticamente el termociclador. Yo nomás le programo, quiero 20 minutos a esta temperatura, 10 a esta otra y 5 a esta otra. Ese es un ciclo, ¿de acuerdo? Así es como podemos aumentar la cantidad de ADN, pero todavía no la estoy viendo. ¿Cómo la puedo ver? Pues haciendo un gel, una gelatina, ¿sí? Nada más que con agar muy purificado, que se utiliza en los laboratorios, y esa gelatina la voy a poner en una cámara, ¿cómo se llama? En una cámara de electroforesis. Aquí está el nombre, ¿sí? ¿Qué hace esa cámara? Esa cámara tiene los 2 polos, negativo y positivo, y trabaja, como dice su nombre, con electricidad. Entonces, este gel, a donde está el ADN, ahorita les explico cómo se pone, se coloca en esa cámara de electroforesis, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir? Que el ADN, que tiene una carga negativa, se va a mover hacia el polo, ¿qué? ¿Chicos? Positiva, ¿no? Claro. Así se mueven las moléculas, ¿eh? ¿Sí? Bien, tienen carga negativa y se va a mover hacia el polo positivo si yo lo pongo en una cámara de electroforesis. ¿De acuerdo? En este gel, entonces, vean, evidencia de que hay ADN son estas rayitas, ¿sí? Estas rayitas, para verlos en el gel, hay que ponerlos sobre una lámpara de luz ultravioleta, ¿sí? Y así se vería que el ADN está presente ahí. ¿Por qué? Porque se mueve del polo negativo al positivo y va dejando marcas. Bueno, para que deje estas marcas hay que ponerle al ADN colorante, ¿sí? Porque el ADN es incoloro. Bien, aquí en esta diapositiva es más o menos la misma que la anterior. Estoy diciendo que que podemos extraer ADN de cualquier tejido biológico, ya sea animal o vegetal. Y aquí me habla de 3 etapas que debemos cubrir. ¿Cuál es? Primero, la destrucción celular. Segundo, centrifugación y precipitación, centrifugación, y luego la tercera es precipitación diferencial. Ajá. Todos estos conceptos los entienden, ¿verdad? Bien, una vez que ya tengo el ADN solo, ¿sí? Ya separé todo lo demás, ahora lo purifico. Y una vez que lo purifique, lo voy a poner en un gel. ¿Cómo es ese gel? Aquí está el gel, como una gelatina. Y estos cuadritos que se ven, rectángulos que se ven ahí, son pocillos. ¿Cómo se hicieron esos pocillos? Este gel, antes de que solidifique, se le pone una especie de peine. Cuando ya se solidificó, se retira el peine y quedan unos hoyitos.
En esos hoyitos es a donde se va a colocar el ADN con un colorante. ¿Para qué el colorante? Ya les decía, porque el colorante nos permite ver cómo se mueve el ADN. Aquí en este caso, en esta parte estaría el polo negativo, ¿sí? Y el positivo estaría en este lado. Ajá. Entonces, como tiene un colorante el ADN, ahora sí, veríamos cuándo corrió el ADN, ¿sí? Va a avanzar del polo negativo al positivo y va a ir dejando huellas ahí. ¿De acuerdo? Bien, y aquí adelantito se les muestran algunas técnicas para poder amplificar el ADN. ¿Qué es eso de amplificar? Hacer más en mayor cantidad. Aquí están varias técnicas, ¿sí? Y si no queremos, lo que queremos es no aumentar, sino analizar directo, hablamos de estas técnicas. Hibridación, RFLPs y BNTRs. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esto nos permite ver el ADN. Vamos a suponer, yo ya sé que el cachito de ADN que me interesa está aquí. Ahí está. ¿Cómo lo extraigo de ahí? ¿Saben cómo se extrae? Les va a dar risa. Bueno, vamos a suponer, aquí tengo variedad 1, variedad 2, variedad 3 y variedad 4. Encontré que la variedad 2 tiene genes que le confieren resistencia a alguna plaga en una especie X. Entonces, ya encuentro cuál es el cachito que lo hace ser resistente. ¿Cómo sabría que es ese cachito? Bueno, porque en ese cachito vamos a ver una diferencia en la forma en que corrió. O sea, las banditas que va dejando el ADN es diferente a las otras 3. Esto indica, estos son los genes responsables de la resistencia. ¿Sí? El ADN de los otros 3 casos no estaría igual. Entonces, si es ese cachito, ya lo localicé. ¿Cómo se hace? Bien difícil. Con una navaja de precisión se corta la gelatina y se saca ese cachito. Ya sacamos el gen, ¿sí? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para introducirlo a otra especie? Primero tenemos que sacar el ADN de la gelatina utilizando una membrana, una membrana orgánica. Se le pega la gelatina, se mete en un tubo parecido a los de ensayo, pero con tapón, y se mete en un aparato que le da vueltas a una temperatura determinada. Ahí se deja por un tiempo dado y lo que vemos es que el ADN se pasó ahora a la membrana. Esa membrana la podemos lavar y podemos obtener ya el ADN que queremos, ¿sí? Podemos amplificarlo, sí, con esta técnica, con cualquiera de estas otra vez, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo obtenerlo, a grandes rasgos, ¿verdad? Pero una vez que ya sé cómo obtenerlo, ahora, ¿cómo lo paso a otra especie? Bueno, aquí están las técnicas principales, ¿sí? ¿Cuáles son? La transferencia por Agrobacterium tumefaciens, la electroporación, la microinyección, la fusión de liposomas y el cañón de partículas, ¿sí? Aquí, en el primer caso que mencioné, es utilizar a una bacteria que de por sí tiene un mecanismo que le permite meterse a las células de la raíz en las plantas, ¿sí? ¿Qué se hace? Se modifica parte del ADN de la bacteria para que pueda, al penetrar a las células, va a transformar el ADN. Pero, ¿en qué tipo de células que vamos a trabajar si lo que queremos es transformar a un nuevo individuo? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué etapa debemos trabajar esto? En que podamos modificar todo el ADN. Si yo trabajo con una planta adulta, ya no puedo modificar todo el ADN. Entonces, ¿cómo se trabaja esto, chicos? ¿En embriones? ¿Embrión? Les dije hace un rato que se combinaba con que la ingeniería genética utilizaba las técnicas de
micropropagación. Es decir, que a quien va a modificar aquí en esta fotografía o en este dibujo, aparece una célula. En realidad, no se puede trabajar una célula. ¿Qué trabajamos? Esto. ¿Qué es lo que trabajamos? Una bacteria. Aquí, en esta etapa es donde podríamos intervenir, ¿sí? En esta etapa. Así de tal forma que cuando empiece a generar el individuo, ya modificamos la información genética de estos cachitos. ¿De acuerdo? Ajá. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, si es Agrobacterium, pues tengo mi cultivo de Agrobacterium ya modificado. Le inyecto aquí en este medio, le suelto ahí un chorro del cultivo de Agrobacterium y la misma bacteria solita va a buscar infectar a estos cortes, ¿sí? Cuando penetra ese tejido, ya está introduciendo el ADN que queremos. Si voy a utilizar la técnica de electroporación, a esta cajita Petri, a esta donde está el medio, le pongo los electrodos y ahí va la descarga. Pero al mismo tiempo, o antes de la descarga, yo ya puse ahí el ADN que quiero, lo agregué ahí en forma líquida. Así que cuando doy la descarga lo que hace es lesionar el tejido, abrirla así como si se raspara, ¿sí? Entonces se abre el tejido, se rompe el tejido y por ahí el ADN puede aprovechar para introducirse al interior de la célula. Si utilizo la técnica de microinyección, eso sí se maneja a nivel de célula, pero se manejan microscopios con alta resolución y con un pulso, pero exacto, ¿verdad? No de maraquero, para poder introducir. Fíjense lo que tiene que atravesar una microjeringa o una micropipeta, la pared, la membrana y llegar hasta el núcleo con precisión. Obviamente así no lo podemos ver, necesitaríamos un microscopio muy potente, ¿sí? Y un buen pulso para no equivocarnos, ¿eh? Si rompemos el núcleo, pues ya tronó la célula. Entonces, si utilizamos la microinyección es así. Si utilizamos, y en el microtúbulo o microjeringa, ahí va el ADN también con algún líquido, ¿sí? Si utilizamos la técnica de fusión de liposomas, primero tenemos que entender qué son los liposomas. Los liposomas son unas bolsitas que se diseñan con el mismo material que la membrana celular, de tal manera que si llega el saquito y se pega aquí a este cachito de planta, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La planta no lo va a rechazar, lo va a absorber porque está construido del mismo material que la célula. Y una vez que absorbe el liposoma, está dejando pasar el ADN al interior de las células. ¿De acuerdo? Y si utilizo el cañón de partículas es como dice, utiliza el principio de la pistola. Se diseñan balitas de tungsteno o de oro que son disparadas por el cañón de partículas, se disparan a alta velocidad y esas perforan, así como ven en el dibujo, la pared, la membrana celular hasta llegar al núcleo, ¿sí? Claro, hay que afinar la puntería, ¿verdad? Pero se puede, ¿sí? Estas son las técnicas para introducir ADN a un nuevo individuo. Repito, en plantas esto se puede hacer en el cultivo de tejidos. ¿En qué etapa de los individuos se puede hacer esto? En esta que mostraba. ¿Cómo se llaman? Se llaman explantes, ¿eh? En esta etapa podemos modificar, ¿sí? En animales, ¿cómo podemos modificarlos? ¿En qué etapa? ¿No se acuerdan? Aquí, en esta etapa, en mórula, ¿sí? En esta etapa es a donde podemos intervenir para modificar el ADN antes de que se construya la siguiente etapa del embrión, porque si no ya no se puede. Ahora, en esta etapa, mientras más temprano mejor, vean que dice aquí, a las 24 horas ya empezó la división celular.
más o menos entre esta y esta hora, 24 y 76, se debe intervenir para modificar el ADN, ¿sí? Y una vez que ya se modificó la mórula, ¿ahora qué hacemos? Esa mórula se trasplanta, ¿verdad? Se transfiere a un vientre materno. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. No van a ser expertos nomás con esta plática en ingeniería genética, pero ya tienen idea de qué es el trabajo que se hace. ¿De acuerdo, chicos? Bien. Entonces, estas son las técnicas para introducir ADN. ¿Cómo es el cañón de partículas? No es una pistola, ¿sí? Porque aquí ya dijimos los vaquitos, aquí está el dibujito, ya les dije cómo es, aquí está la bacteria, Agrobacterium tumefaciens, y aquí es la descarga eléctrica. ¿Cómo es el cañón de partículas? Es así, ¿sí? Aquí está la imagen, ¿verdad? Pues aquí está el cultivo de tejidos. No le pusieron un explante, sino pusieron una planta para que se entienda que el objetivo de la bala es llegar a eso. ¿Sí está claro, chicos? Ahora, ¿por qué de tungsteno o de oro? Porque son metales que no rechazamos, los asimilamos en lugar de rechazar. ¿De acuerdo? Bien, aquí está la técnica de electroporación. La descarga eléctrica lesiona la membrana, ¿sí? Una vez que se lesionó, el ADN puede ir, ahí está, ¿no? En el dibujito, ahí está. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Ahora, en esta diapositiva les muestro el diseño general de un transgénico, ¿sí? Ya lo estuve platicando más o menos en partecitas, aquí está completo. Obtengo y aíslo el ADN, ¿sí? Lo reproduzco, dice aquí clonación y diseño de genes, lo reproduzco, lo incorporo a una bacteria, ¿sí? O según sea el caso, ¿sí? Aquí parece ser que es de una bacteria porque está incorporándose a otro ADN, ¿sí? Entonces transforma la planta, ¿en dónde? En cultivo de tejidos de las células. De ahí ya tengo el cultivo de las plantas modificado. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué casos o qué cosas se han mejorado así? Bueno, uno de los más importantes es el arroz dorado, el golden rice. Es un transgénico, aquí está mal, no es triticum, no me acuerdo ahorita el nombre científico del arroz, pero no es triticum. El arroz dorado. Este arroz fue diseñado para resolver un problema que se estaba presentando en el oriente, en Asia Oriental, así en el extremo oriente ya de Asia. Que en Asia ustedes saben que come arroz la gente, como acá comemos maíz. Bien, habían encontrado que los niños no estaban viendo bien y eso les traía consecuencia en su aprendizaje en la escuela. Como reprobaban, desertaban de la escuela, hasta que descubrieron que el problema es que no veían bien. ¿Cómo resolvieron el problema? Bueno, ¿qué necesitaban los niños? Vitamina A, pero la vitamina A es cara. ¿Cómo lo resolvieron? Con este diseño del arroz dorado. ¿Sí? Introdujeron un gen extraído del narciso, que es una planta de ornato, ¿sí? Este gen produce betacaroteno, que es el precursor de la vitamina A, y así lograron tener un arroz que ya es portador del betacaroteno, que es precursor de la vitamina A, y los niños ahora pueden alimentarse obteniendo del arroz esta fuente de vitamina A. Este arroz actualmente se está cruzando con variedades que están adaptadas a todas las regiones en el oriente, ¿sí? Este arroz tiene historia, ¿verdad? Monsanto reclamó las patentes de cómo fue diseñado, pues el investigador que lo diseñó dijo, pues entonces no se comercializa, porque lo que quería Monsanto es que por cada kilo me tienes que dar tanto. ¿Y qué dijo el investigador? Ni maíz paloma. Entonces no se comercializa. Actualmente ya se comercializa porque las patentes ya vencieron, ¿verdad? Aquí les muestro otro ejemplo de papa transgénica. Esta papa contiene una lactoferrina humana. Esta lactoferrina está presente en la leche humana, ¿sí? ¿Qué es lo que nos incorpora esta lactoferrina? Como dice su nombre, ferrina, ¿sí? ¿Sí? Trabaja con el hierro, ¿sí? Es una glicoproteína con capacidad de unir hierro, pero además
presenta una actividad antibacterial y antiviral importante. ¿Sí? O sea, es una papa transgénica con una proteína de leche humana. ¿Cómo es eso? Pues se puede. ¿Por qué? Porque en una buena parte del mundo se consume papa. Aquí les presento otro ejemplo. Es un nopal transgénico. Este nopal se le ha incorporado genes para producir la vitamina A, que ya decía es muy importante, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí les muestro cómo en el caso del jitomate y melón, que son transgénicos, son de larga vida de anaquel. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, le introdujeron genes que retrasan la maduración. ¿Y esto por qué? Porque tienen reducida la cantidad de etileno, entonces duran más tiempo. Les llaman de larga vida de anaquel. Aquí les muestro en la parte superior otro ejemplo de 2 plantas de jitomate, ¿sí? Inoculados con una bacteria, ¿sí? Aquí está uno que ya fue genéticamente modificado para resistir a esa enfermedad y este que no. Y vean la diferencia, ¿sí? Bien, entonces aquí les muestro el tan controvertido maíz BT, ¿sí? El maíz BT fue diseñado así. Se obtuvo un gen que se llama CRI de Bacillus thuringiensis, ¿sí? Ese cachito de gen de Bacillus thuringiensis, el gen CRI, fue introducido a la bacteria modificando un plásmido. Las bacterias suelen tener una estructura que se conoce como plásmido, ¿sí? Entonces, en ese plásmido se incorporó el gen CRI, ¿sí? Entonces, la bacteria ya llevaba ese ADN, ¿sí? ¿Qué se hizo? Esa bacteria fue suelta o liberada ese cultivo de esa bacteria fue liberada en un cultivo de tejidos vegetales. ¿De quién? Pues del maíz, ¿sí? Ahí se ve cómo se incorporó ya el ADN, ¿sí? El gen CRI, después se reproducen todas las células y esas células dan origen a un cultivo, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de este? Que este gen hace que las plantas sean resistentes a ciertas plagas y enfermedades. ¿Qué hace ese gen CRI? Produce una proteína que destruye el tracto digestivo de los microorganismos, ¿sí? De los gusanos que parasitan a las plantas. Y entonces, así ya no es necesario aplicar insecticidas. Ahí está, ¿sí? Algunos cuestionan, pero es que luego hay problemas. Es probable, pero todavía no hay pruebas, ni tampoco podemos afirmar que lo sea. Así que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que en México se prohíba el uso de transgénicos. Sí, acabo en un segundo. El uso de transgénicos porque en México es el país de origen del maíz y mientras no sepamos qué pasa, es conveniente que no se trabaje aquí, ¿sí? Sin embargo, ha dado buenos resultados en otros lugares. Ya no se usa tanto insecticida. Sí, por aquí le vamos a dejar, nos faltan 3 diapositivas que lo veremos mañana, ¿verdad? Mañana tenemos clase a las 7:30 o ¿cómo quedamos? Aura, ¿me puedes decir cómo quedamos? Mañana a las 7:30, profesora. Ajá, y la propuesta de que fuera el viernes por aquellos que no podían, habíamos quedado que el viernes a las 6 y no hubo objeción. Oiga, está bien. Viernes a las 6 está bien. O bueno, como mañana, si quieren mis compañeros. No, pero es que había compañeros que no podían por lo de producción animal. Entonces, ¿les parece el viernes a las 6 de la tarde? Me parece bien. Sí, profesora, está bien. Bueno, entonces nos lo haríamos el viernes a las 6, ¿de acuerdo? Sí, profesora. Bueno, cuídense mucho, pórtense bien, que nada les cuesta. ¿Vale? Gracias, cuídense mucho, maestra. Gracias, profe, hasta luego. Cuídense.